Familia, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, mi gente? Bueno, yo súper contento de poderlos saludar una vez más y de darle la bienvenida a este su canal. Vámonos con Juanca. ¿A que no me adivinas en qué municipio de nuestro país me encuentro ahora mismo? He venido muy contento porque quiero saber de este lugar, su historia y compartirla contigo. Quiero saber sus costumbres, cómo son su gente, cómo son sus playas. Aquí hay cada sorpresa que la voy a compartir de inmediato con todos ustedes. No esperemos más, sean todos bienvenidos a Morón. Y por supuesto, cómo empezar grabando en Morón y no hacerlo desde esta escultura que es símbolo fundamental de este municipio. Evidentemente, este no es el gallo original. Este monumento de bronce, situado a la entrada de la ciudad, fue elaborado por el artista Armando Alonso con la colaboración de Rita Longa en el año 1982. A su lado se encuentra una torre que emite el cántico del gallo actualmente a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Dicen que han puesto en la ciudad algunos repetidores para que se pueda sentir a mayor distancia. Anteriormente existió otro gallo, también creado por Armando Alonso, solo que fue derribado a inicios del año 1959. La razón de este símbolo es el nombre de la ciudad que corresponde con su similar en España, el Morón de la Frontera. Pero ahora, ¿cómo entra a jugar aquí el gallo de Morón en esta historia? Eso te lo diré en próximos videos. Vengo con muchas expectativas de conocer una ciudad que estoy seguro que va a ser súper especial. Bueno, están apreciando ustedes una característica que ya se hace evidente en casi todos los municipios del país y es el visitarse como medio de transporte popular. Ahí están apreciando ustedes. Cuando el abuelito me miró dije, ese se va a bajar y va a decir, ¿y tú qué haces aquí comiendo mierda? Familia, y nos encontramos ahora en el Parque Agramonte, anteriormente conocido como La Plaza. Aquí se encuentran las tres primeras edificaciones que tuvo Morón. Acompáñame. La iglesia católica aparentemente pudiera ser una iglesia católica más, pero no, tiene una característica peculiar. Es la única en el país que tiene una torre almenada y aspilleras en sus paredes. ¿Por qué, Juanca? Y es que esta iglesia fue utilizada como cuartel militar durante las guerras de independencia. Curioso, ¿verdad? Y cuentan los que saben que en el área que hoy ocupa el Parque Agramonte existió originalmente el primer cementerio de Morón. ¿Usted sabía que aquí estuvo el primer cementerio de Morón? Sí, yo sabía. ¿Qué tiempo lleva usted viviendo en Morón? Bueno, aquí llevo viviendo 34 años al frente del Parque Agramonte. Daisy Rodríguez, pintor. Muchas gracias por colaborar. Bueno. Otra de las construcciones antiguas es el famoso Teatro Reguero. Eso no tenía techo. Quiere decir que todo esto antes era un basurero. Sí. Se arregló hace muy pocos años. Sí. El teatro estuvo hasta hace unos 34, 35 años atrás abandonado. En su interior, al parecer, lo que había era como especie de un basurero. Gracias al director de teatro, pues se recuperó y también gracias a la colaboración de la comunidad y hoy tenemos esta bonita joya. Me alegro mucho. Estas construcciones que ustedes están observando ahora se fueron edificando posteriormente alrededor de la iglesia. Ustedes saben que era una costumbre de la época. Y no puede faltar, por supuesto, característico de toda Cuba, la presencia en este parque de la ceiba. Bueno, y eso que ustedes están apreciando hoy es la bocina que replica el sonido o el canto del gallo de Morón a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Ojalá tengamos suerte de poderlo escuchar. Y esto que están apreciando ustedes es nada más y nada menos que la antigua cárcel de la localidad. Me dicen los vecinos que hoy por hoy está convertida en casas de vivienda. O sea, aquí adentro viven varias familias. Buenos días.
No, estoy grabando porque esta era la antigua cárcel de la localidad. No, yo sé que no es un museo. Estoy grabando la fachada porque esta era la antigua cárcel de la localidad, ¿no es así? Y entonces pregunté qué cosa era y me dijeron, no, son casas de vivienda. ¿No yo? Porque hay mucha gente que sí viene pensando que esto es un patrón de... No, ¿qué cosa? Sí, son viviendas aquí, pero mira las paredes antiguas, caballero. ¿Y usted quién es? Yo soy youtuber, mi nombre es Juanca. Mírala ahí. Muchas gracias. Bueno. Ojalá fuera un museo y ustedes tuvieran otra casa. Pero bueno. Amigos, no sé si le había comentado en videos anteriores que en casi todos los pueblos de Cuba, a la calle principal se le llama calle Martí. Bueno, le estoy presentando la calle Martí del municipio Morón. La fundación oficial de Morón fue el 24 de mayo de 1543 y cuentan los que saben que sus primeras familias procedían de Santi Espíritu o eran marineros del embarcadero. En el año 1869 se le otorga el título de villa a la ciudad de Morón. Dicen los que saben que Morón fue uno de los municipios más ricos de todo el país. La pesca, la siembra de la piña, cría de ganado, cultivo del arroz, la caña de azúcar, los hoteles construidos en los cayos. No, y he podido notar que sus pobladores están muy tristes porque realmente han visto cómo ha decaído todo el florecimiento y todo lo bonito que tenía esta ciudad de Morón. Es triste. Pero además es fácil percatarse por el tipo de construcción, las denominadas casas quintas, que sí, que era un lugar muy próspero. Recuerdan ustedes que se lo había mencionado sobre todo en los videos que le hice por el cerro. Miren aquí el antiguo ayuntamiento, terminado en el año 1922. Sepan ustedes que Morón se creó para que las construcciones fueran de una o de dos plantas. Por eso es que van a ver ustedes pequeñas construcciones, no de grandes alturas. Bueno, me dice una pobladora que esto fue un hotel, de hotel pasó a vivienda, ¿no? Y esta parte de aquí abajo, la famosa cafetería La Diana, que le trae muchos recuerdos a los morenses. Ahora les estoy mostrando los alrededores del Parque Martí, uno de los parques principales de Morón. El caballo de todos los cubanos, sin duda alguna. Bueno, por suerte este parque lo veo bastante bonito, muy bonito la verdad. Bueno, no me dejaron grabar dentro, pero me comentan los habitantes y trabajadores de acá que este es el famoso Salón Rojo, donde venía la alta clase de la época a bailar en este lugar. Debe haber sido realmente muy bonito este famoso Salón Rojo. Esto es la oficina central de Texas y aquí también hay un parque Wi-Fi. Bueno, y aquí les presento el famoso Hotel Perla, muy famoso en la época. Después del año 1959 pues quedó abandonado, está abandonado todavía y es evidente que hay personas viviendo aquí. Este hotel data del año 1925. Realmente por la estructura debe haber sido precioso en su época. Cuentan los que saben que esta terminal fue una de las más bonitas de toda Cuba. Bueno, como bien anuncia el cartel, fue inaugurada en el año 1923 y dicen que en su interior había un enorme vitral en el techo con mármol extraído desde Italia. Dicen que la belleza de esta terminal era solamente comparable con la de La Habana. Wow, qué bien, miren. Ahí está el famoso vitral del techo. Esos que están arriba son murciélagos, ¿no? Miren esto, familias, donde se expendían los boletines en la época. Y aquí parece que se recibía el correo. Y estos bancos de madera deben ser, ya tú sabes, de aquella época. Miren esto. Señores, esta edificación va a cumplir próximamente 100 años en el año 2023. Y sería un crimen que se perdiera. Lo único positivo que me llevo es la gente, los moroneros, ¿verdad? Que realmente gente espectacular. Óigame, y ojalá que este pequeño video contribuya a que mejore la situación que hemos expuesto anteriormente, porque realmente es muy penoso. Vine con mucha ilusión para Morón
y realmente me siento muy decepcionado.